¿Qué tal chicos? Mi nombre es Uriel y bienvenidos a este nuevo podcast llamado Mente en Propósito. En este podcast quiero hablar chicos sobre vivir en propósito. Creo que es una de las cosas que más me han impactado en la vida y es por eso que creé este podcast. Como ya han notado, he estado creando contenido en formato video normal, ¿verdad? Pero me di cuenta de que una de las cosas que más consumo es el formato en podcast y sería como algo incongruente de mi parte que solamente cree contenido en formato corto. Así que es por eso que decidí crear este podcast para que pueda dar una perspectiva más amplia de cuando creo contenido corto. Y este podcast será mucho más elaborado para que puedan obtener mejor perspectiva de todo. En este podcast quiero hablar sobre de dónde surgió esa idea de mente en propósito. Y este mente en propósito se basa en mi historia. Como ya le he comentado tiempos atrás en otros videos, la razón cuando yo estuve 5 años en ansiedad y depresión, en la que no veía una luz, en el que me sentía perdido, en el que no veía una salida hacia dónde dirigirme. Desde ese momento fue cuando pasó todo eso que le he comentado en otros videos, en el que no veía sentido a la vida, incluso llegué a pensar en no vivir, estaba tan perdido que no veía una luz. Tras pasar toda esa situación y pasar por ese momento difícil y salir de ahí con mentores, con personas que llegaron en el momento justo, es que descubrí una cosa que es por eso que estoy haciendo este podcast y el que rige mi vida y el que rige todas mis decisiones, es el de vivir siempre en propósito. Una de las cosas que me di cuenta es de que yo vivía mi vida sin ningún motivo, sin ningún objetivo, sin ninguna meta, sin ninguna dirección. Solamente vivía mi vida porque así lo vivían todos, así se debía de hacer, porque así lo decían, pero sin ningún objetivo, sin ningún plan específico hacia dónde dirigirme, sin ningún camino. Todo este proceso que pasé me llevó a darme cuenta de que si yo vivía una vida sin ningún objetivo, sin ninguna dirección, sin ningún camino, viviría de esa manera, con esa sensación negativa, ansiedad, depresión y todos esos problemas emocionales que vienen cuando nosotros nos sentimos mal y no tenemos una dirección hacia dónde dirigirnos. Y si nosotros queremos cambiar esas sensaciones, chicos, queremos cambiar esa sensación interna de cómo nos sentimos, de ansiedad, depresión, es necesario tener un camino con propósito, como tanto lo he mencionado en este video. Y es por eso que decidí poner este podcast, Una mente en propósito, porque considero que cuando la mente tiene un propósito, tiene un camino hacia dónde dirigirse, el cerebro es mucho más feliz, el cerebro es mucho más atento, es mucho más eficaz, tiene mucho más entusiasmo, se activan mucho más hormonas que nos ayudan en ese camino o en esa mejora continua y nos ayuda en nuestro proceso, porque muchas veces nosotros cuando nos proponemos un objetivo, queremos lograr algo, como todo el mundo tiene un sueño, nos olvidamos del proceso, pero si nosotros no cuidamos del proceso y no nos damos cuenta de que es el proceso el que nos llevará hacia el objetivo, y muchas veces solamente estamos concentrados en el objetivo sin darnos cuenta de que el proceso, si nosotros lo pasamos bien, si tenemos como en el gimnasio adherencia a ese proceso de conseguir esos objetivos, es como nosotros disfrutaremos más y será mucho mejor ese camino y disfrutaremos mucho mejor de ese proceso. Y ese es un poco de mi historia, chicos. A lo largo de este podcast seguiré sacando un poco más sobre mi historia, sobre cómo hice para salir de esa situación, qué es lo que me ayudó, qué es lo que encontré en cada una de esas cosas que fui haciendo y cambiando en mí para yo poder salir de esa situación, porque considero, chicos, que yo era una persona que estaba muy perdida. Imagínense una persona que no veía su futuro y todos diremos, ¿cómo es posible que no veas un futuro? Pero yo no me veía mi futuro, ¿por qué? Porque estaba perdido y no veía hacia dónde dirigirme. Y esto es después de entenderlo y reflexionarlo y saber más la situación que me pasó, es que entendí cuál fue el motivo por el que pasé por esa situación, en el que seguiré explicando mucho más tiempo en este podcast. ¿Y de qué es lo que se tratará este podcast, chicos? ¿En qué es lo que me enfocaré? Uno de los puntos en que me enfocaré será en la consecución de los objetivos, en esa consecución de lograr las metas, lograr los sueños. Como he mencionado anteriormente, todo el mundo tiene sueños, chicos. Todo el mundo quiere lograr sus metas, todo el mundo tiene objetivos, pero ¿por qué muy pocas personas logran los objetivos? ¿Cuál es la razón por la que todo el mundo, si tú le preguntas a cualquier persona, te gustaría tener esto, te gustaría tener una mejor casa, te gustaría tener un mejor carro, una mejor vida, una mejor situación financiera? Todos te dirán que sí, pero ¿por qué solamente el 20% de las personas logran esos objetivos o esas metas más grandes, objetivos extraordinarios, que el 80% de las personas? Y esa es una de las cosas que me enfocaré en cómo nosotros tenemos que hacer, tenemos que dirigir nuestra mente, como le he dicho, mente en propósito,
cómo dirigir nuestra mente, cómo usarlo de la mejor manera para lograr esos objetivos, porque tenemos una mente tan extraordinaria, chicos, que no sabemos cómo utilizarlo. Tenemos una mente tan eficaz, pero no tenemos ese manual de cómo utilizar ese cerebro, esa habilidad que nosotros tenemos para lograr los objetivos, porque muchas veces no entendemos de cómo nuestra interacción con las emociones, la mente y en lo espiritual y el cuerpo actúa en todas las decisiones que nosotros tomamos y cómo utilizar nuestra mente, porque utilizar nuestra mente es la forma que nosotros dirigimos nuestra vida, dirigimos nuestras decisiones, pero muchas veces no tenemos en cuenta otras opciones o no tenemos en cuenta las variables que conllevan a la toma de cualquier decisión. Y ese será uno de los puntos que tocaré en cada uno de estos podcasts, es la consecución de objetivos, cómo lograr las metas, cómo lograr los objetivos, porque todo el mundo desea sus objetivos, todo el mundo quiere lograr sus metas, pero muy pocas personas sabemos cómo tomar esas decisiones, cómo dar esos primeros pasos para lograr esos objetivos. Otro de los puntos también que tocaré en estos podcasts será esa interacción de la realidad con nuestra mente y nuestra percepción de lo que es la realidad. Como ya le he mencionado en otro video, yo estoy ahorita mismo estoy estudiando la programación neurolingüística, lo que me hace tener una perspectiva única de la realidad. Y como dice en la programación neurolingüística, es de que el mapa no es el territorio. ¿Qué significa esto, chicos? Es de que dependiendo de cómo nuestras creencias, cómo nuestras emociones, cómo nuestras experiencias, aprendizajes, cultura y sueños, valores y todo eso interactúa en la percepción de la realidad. La realidad para ti ahorita mismo es única, chicos. Eso es una cosa que tienes que tener claro ahorita mismo y sentirte bien, que tú eres una persona única, que tu percepción de tu realidad y mi percepción son únicos. Y eso te hace único, que tú puedes aportar a las personas porque tu interacción con la realidad es única, dependiendo de todos los aprendizajes y los valores, todos los talentos que tú tienes ahorita mismo. Y es en eso también que quiero enfocarme, en cómo nuestra vida interactúa con la realidad y con el mundo, porque de esa manera nosotros podemos tomar mejores decisiones, chicos, entendiendo de cómo esa realidad que es única para ti y en base a todo tu ser está interactuando con la realidad, es como tú tomarás mejores decisiones y te llevarán, como le digo, hacia lo que tú de verdad quieres, a esos objetivos que tú deseas. Y otro punto también en la toma de decisiones, porque muchas veces, chicos, nosotros tenemos esos objetivos, pero no sabemos cómo enfocar nuestras decisiones, no sabemos cómo tomar decisiones. Solamente nosotros actuamos en base a las experiencias del pasado y pensamos que actuando de la misma manera como hemos actuado en el pasado, tendremos esos mejores resultados. Pero como ya lo decía Albert Einstein, es de tontos pensar de que actuando de la misma manera obtendremos resultados diferentes. Es necesario entender la toma de decisiones. La toma de decisiones es muy importante, chicos, porque la toma de decisiones es lo que te ha llevado hasta este punto donde estás ahorita. Tu forma de ver el mundo o tu vida en este momento está basado en las decisiones que has tomado en el pasado. Eso significa que si tomas control de tu vida, tomas conciencia de ti en este momento, de que tú eres el que controla tu vida, puedes dirigir tu vida hacia donde tú quieres, solamente tomando conciencia de tus decisiones. Pero como te digo, muchas veces aún teniendo esa conciencia de toma de decisiones, no sabemos cómo tomar esas decisiones o en qué parámetros nos basamos. ¿Cómo sabremos que nosotros estamos tomando buenas decisiones? ¿Cómo sabemos que esas decisiones serán la mejor forma de tomar esas decisiones? ¿Cómo sabemos que será la mejor estrategia para tomar esas decisiones? Y todo eso veremos en estos videos, chicos, en esa toma de decisiones para, como les digo, lograr tus sueños. Cada uno tiene sueños, no sé, en algo financiero, en algo espiritual, en algo del cuerpo, en algo relacional. En cada uno de esos es necesario saber cómo tomar esas decisiones y en lograr esos objetivos, porque muchas veces nosotros nos proponemos objetivos, chicos, nos proponemos lograr metas, pero ¿no te ha pasado que muchas veces has fallado, no lo has logrado? ¿Y cómo te hace sentir eso? Te hace sentir mal. Y eso te hace sentir como que no sirvió todos los esfuerzos que tú tuviste. Y eso le da una retroalimentación al cerebro de que, ok, no importa lo que yo haga, no importa en lo que me esfuerce, nunca lograré los objetivos. Y eso es menos confianza en ti. Y es por eso que muchas veces cuando nos queremos proponer otro objetivo, tenemos miedo porque no queremos sentir ese fracaso, ese sentimiento negativo que viene después cuando nosotros no logramos algo. Y es por eso que tenemos que tener claro, tenemos que saber cómo tomar esas decisiones. Otra de las cosas también que quiero hablar en este podcast será en la mente inconsciente y cómo interactúa en las cosas que nosotros tenemos ahorita mismo en nuestra vida actualmente. Todos y cada uno, chicos, tenemos una historia.
tenemos un pasado, tenemos un futuro. Muchas de las cosas que tú estás pasando ahorita, muchas de las situaciones en las que estás ahorita, está basado en las experiencias del pasado, en esos aprendizajes que tú has tenido en el pasado. El inconsciente es como un archivo en el que todo lo que te ha causado una impresión fuerte, ya sea positivo o negativo, se ha quedado ahí. ¿Para qué? Para su posible supervivencia en el futuro. Y eso, si nosotros no somos conscientes, dirige nuestra vida, nuestras decisiones, aunque nosotros no seamos conscientes. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros dirigimos nuestra vida, pensamos que nosotros tomamos decisiones, pero muchas veces justificamos esas decisiones con pensamientos racionales, pero están direccionados con las decisiones inconscientes de todo lo que hemos pasado en el pasado. Todo lo que tú estás atrayendo, todo lo que tú atraes, todo lo que tú tienes ahorita mismo, tu realidad en este momento, tu cuerpo, relaciones, toda tu vida está relacionado con tu mente inconsciente. En la medida que nosotros cambiemos esa parte inconsciente, seamos conscientes de qué es lo que tenemos en el inconsciente y cambiemos la perspectiva de eso que tenemos inconsciente, es como que nosotros cambiamos la realidad. Como ya lo decía Carl Jung, ¿verdad? Hasta que el inconsciente no se haga consciente, seguirá dominando tu vida y tú lo llamarás destino. Esto es verdad, chicos, porque en la medida que nosotros seamos conscientes de lo que tenemos en el inconsciente, es que nosotros estaremos tomando control de nuestra vida. ¿No te ha pasado que muchas veces no sabes por qué pasan ciertas situaciones, por qué se repiten ciertas situaciones? Te pasa algo en un cierto tiempo y se repite de nuevamente. Tienes ciertos hábitos que se están repitiendo todo el tiempo y no eres capaz de cambiar esos hábitos. Y muchas veces nosotros decimos, no, ahora será diferente, no, ahora tendré ese control de las cosas, pero la realidad es que es muy difícil cambiar esa situación, es muy difícil cambiar esas cosas inconscientes. ¿Por qué? Porque eso es lo que dirige nuestra vida. El 95% de nuestras decisiones están dirigidos por el inconsciente. Si nosotros cambiamos ese inconsciente, prácticamente estamos dándole dirección a nuestra vida de una manera inconsciente, es dirigiendo nuestra vida desde el inconsciente hacia donde nosotros de verdad queremos. Esa energía inconsciente es lo que mantiene nuestra vida en movimiento. Ese inconsciente es lo que mantiene nuestro corazón todo el tiempo latiendo, nuestra respiración aún estando durmiendo, nuestra sangre bombeando, recorriendo todo nuestro cuerpo, esa respiración constante. En la medida que nosotros usemos ese poder inconsciente, ese poder que no se ve, es cuando nosotros accederemos a una capacidad más interna para lograr los objetivos que nosotros queremos. Todo esto, chicos, todo esto lo que voy a hablar en esta podcast será en base al logro de objetivos, al logro de metas, al logro de sueños, al logro de propósitos, porque muchas veces nosotros no tenemos idea de cómo actuar en base a lo que nosotros queremos lograr, chicos, pero no entendemos de que nosotros ya tenemos ese cerebro, ya tenemos esa capacidad de nosotros lograr los objetivos que nosotros queremos, solamente que no sabemos cómo enfocarnos, solamente nos guiamos por lo que hemos aprendido en el pasado o por lo que los maestros nos han dicho o por lo que hemos aprendido en algunas películas, alguien nos ha dicho cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que dirigirnos, pero no están estructurado de una manera que sí sea funcional para que nosotros logremos los objetivos. Para cada persona será diferente el logro de objetivos. Solamente tienes que también conocer cómo estás pensando, cómo estás tomando decisiones, cómo estás visualizándote, qué es lo que tienes en el inconsciente para tomar esas mejores decisiones. Todo, como les digo, será en base al logro de objetivos, a eso que tú quieres lograr, a eso que tú más quieres. Porque en la medida que nosotros logramos eso que queremos, chicos, es que nosotros vamos descubriendo más de nosotros, vamos descubriendo quiénes somos, nos llenamos de autoestima, nuestra percepción de nosotros cambia y tenemos una mejor perspectiva de la vida y del mundo. En esto es lo que quiero hablar, chicos. Todo esto es lo que quiero hablar en cada uno de estos podcasts. Será mucho más estructurado y será mucho más enfocado a ese logro de objetivo y interacción de nuestra mente y vivir ese proceso de una manera más feliz y mejor en ese camino. Como le he dicho, cuando nosotros tenemos un camino con propósito, es que todo es mejor, es que tú sabes qué dirección tomar, sabes hacia dónde dirigirte. Del momento en el que encontré ese camino con propósito, es que tuve una dirección y en el que solamente me muevo en base a esa dirección porque eso es lo que viene a hacer en este mundo y tomando decisiones mucho más certeras. Si te gustó este podcast, puedes suscribirte y darle a la campanita aquí abajo si quieres recibir más notificaciones para escuchar y ver estos podcasts. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente video.